decir nuestra nueva naturaleza. Ese es el tema que estoy compartiendo hoy. Así le he titulado Nuestra nueva naturaleza. NNN. Ahora, para ir a hablar de esto, para compartir un poco sobre esto, pensaba en mi corazón sobre el séptimo arte, sobre el cine. Y en el cine uno se encuentra diferentes formas de películas, diferentes gustos, pero hay películas que son muy de fantasía. Y cuando pensamos en aquellas películas de fantasía, hay algún tipo de película de fantasía que generan un sentimiento, generan una expresión especial. Hay una que a mí me gusta mucho, la película Encantada. Los que vieron la película Encantada de Disney, donde Giselle protagonizada por Amy Adams, esa película bueno, ahí tienen algo de esto. Esta película Encantada de Amy Adams, ella vive en un mundo de fantasía, y mucho de este tipo de películas es así, donde viven como en un mundo de fantasía, algo muy lindo, algo muy ilusorio, algo muy soñado, algo muy especial. Pero en algún momento de la trama, en algún momento de la historia de la película Encantada de Amy Adams, ella entra en un túnel, ella cae en ese túnel, es como un vacío. Y luego de que ella cae en ese túnel, sale del mundo de fantasía en el que está, y de un momento a otro está en la ciudad de New York, en Manhattan. Es decir, en el mundo real, en la realidad en la que nosotros vivimos. Y ahora ella ya no es el personaje de fantasía, sino que ahora es un ser humano como cualquiera de nosotros. Vivía en un mundo de fantasía, pero de un momento a otro, luego de que cruzó aquel túnel y ese túnel le llevó a la ciudad de New York, se convirtió en un personaje, en un ser humano como cualquiera de nosotros. Ahora, eso nosotros lo entendemos y lo vemos así y decimos: wow, qué lindo. Un niño en su inocencia puede decir: qué bonito eso, qué especial, cómo salió de su mundo de fantasía, cruzó un túnel y cayó en la humanidad normal, en una de las ciudades más grandes y más famosas del mundo, la ciudad de New York, que es donde se desarrolla la mayor parte de la trama de la película Encantada. Pero eso sucede solo en el cine. Eso no puede suceder nunca en la realidad. Solo en el cine se puede dar algo de esta manera. Ahora, luego de esto nosotros entendemos ya propiamente, más allá de la fantasía y más allá de esto, que cuando queremos ser parte de una familia humana, cuando alguien más bien viene a ser parte de una familia humana, solo hay algo posible para que eso suceda. Si un ser viene a ser parte como estos pequeños que ahora presentamos acá, ¿cuál es la única manera para decir ya son parte de una familia? A través del nacimiento, ¿verdad? Es decir, un bebé, un pequeño, nace y ya se sabe que es parte de una familia y se incluye dentro de todo el contexto de esta familia. Lo crían, lo forman, lo aman, le desarrollan principios, le desarrollan valores y todo, porque ese bebé que acaba de nacer es parte de la familia. Es la única manera, no la manera de Encantada, la película de Disney, o la de cualquier otra película de fantasía. La única manera es a través del nacimiento, no es a través de un tubo de ensayo, no es a través de cualquier arte que pudiera decirse que es parte de una familia, no es a través de cualquier invento que ahora se transforma en humano, no, es a través del nacimiento que viene a ser parte de una familia. Entonces, este es el método que Dios ordenó. Disney inventó esos para vender un mundo de fantasía bonito, ilusorio, pero que es parte del séptimo arte nada más. Pero el modelo que Dios inventó, el método que Dios estableció para transmitir la vida humana de generación en generación, es a través del nacimiento, donde un espermatozoide fecunda un óvulo en el vientre de una mujer, que luego de meses de gestación ese bebé viene al mundo, nace, y conocemos todo el proceso de la vida. Por eso es que todos nosotros tenemos un día en el que cumplimos años todos los años, excepto las mujeres después de cierta edad, ¿verdad? Que yo escucho eso, muchas mujeres
que le dicen: ¿y usted cuántos años tiene? Ya ni sé, porque yo sé que cumplí tantos y todos los años cumplo los mismos, y ya no pasan de ahí, ¿verdad? Eso es muy normal. Pero todos los seres humanos tenemos un día en el que cumplimos años todos los años. El mío, inolvidable. El suyo, inolvidable. Cada uno tiene su fecha de cumpleaños inolvidable. Ahora, lo que resulta cierto en esto que es físico, lo que resulta cierto en lo natural, también lo viene a ser en lo espiritual. Y aquí es donde quiero ir introduciéndome en estas verdades que quiero compartir con nuestra nueva naturaleza. Esto que en lo natural es cierto, también resulta en lo espiritual. El único modo, la única forma, la única manera de adquirir la vida que Dios da y entrar en la familia espiritual es a través del nacimiento, pero del nacimiento que Dios establece, que le conocemos como el nuevo nacimiento. Y es ahí donde el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versos del 3 al 6, la Biblia nos da una luz de lo que es el nuevo nacimiento y nos dice: Jesús le respondió. Está Jesús hablando con Nicodemo, que era un gran eminente dentro de la ley, dentro del fariseísmo, dentro de la eminencia judía. Y Jesús le respondió a Nicodemo: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, ¿algún ser humano quiere ver el reino de Dios? Sí, hay un requisito. ¿Cuál es? El nuevo nacimiento. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Esa fue una pregunta sincera que Nicodemo le hizo a Jesús. Pero viene en el verso 5, Jesús le contesta: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu, Espíritu con mayúscula. Es decir, hay que nacer de la persona del Espíritu Santo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Es decir, al creer en Cristo, reconocerlo como Señor y reconocerlo como Salvador de nuestras vidas, te arrepientes de tus pecados, porque ahora entiendes y reconoces que Cristo es el Señor. Y si Cristo es el Señor, entonces me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi vida divorciada o alejada totalmente de Dios, y comienzo a confiar inmediatamente en Él. Confiar inmediatamente en Él es rendir mi vida totalmente a Él. Nazco inmediatamente, es decir, el nuevo nacimiento, que es el nacimiento espiritual, no el físico, porque la cronología sigue avanzando. La vida sigue avanzando inexorablemente, no hay marcha atrás, solo que ahora en Cristo sucede algo. Hay algo que la gente no entiende o muchas veces no se le dice. La persona que viene a Cristo y disfruta las mieles del amor y la misericordia de Dios, nunca se le dice que inmediatamente entra en una sala de cirugía, entra en un quirófano. Y cuando entra en ese quirófano le hacen la mejor cirugía estética que le pudieran hacer, porque ahora su nuevo corazón, ahora su nueva vida, la Biblia dice, le hermosea el rostro. Entonces si eras feo, ahora en Cristo eres guapo, eres linda, eres bella en Cristo. Si antes el espejo se asustaba, ahora que estás en Cristo, oiga, el espejo ya va a descansar, no va a ver la cara de limón ácido. Ahora el espejo va a ver un rostro sonriente, una alegría que no la puede dar lo pasajero de este mundo. Esa alegría la puede dar solo Dios. Por eso el corazón alegre, el corazón que tiene ahora la paz, el gozo y la alegría de Cristo como Señor, le hermosea el rostro. Es más, si esa persona estaba cargando un bulto de males, era hasta una persona psicosomática, enferma de todo, algo tiene que empezar a cambiar en su vida, porque ahora está en Cristo. Y la Biblia dice: el corazón alegre es buen remedio, es decir, es medicina para los huesos, es medicina para el cuerpo, porque ahora es la paz de Dios la que gobierna ese corazón y esa vida. Entonces nadie dijo que había una cirugía, pero esa cirugía la tienes cuando llegas a Cristo. Ahora, Dios puede durar casi que toda la vida de esa persona haciéndole la cirugía, porque hay algunos que son duros en el quirófano.
Y hay algunos que, oiga, parece que les gusta sin anestesia. Entonces mejor con anestesia, para que te duermas y le digas: Señor, todo lo que tengas que hacer en mi vida, hazlo. Todo lo que tengas que cambiar en mi vida, cámbialo. Aquí está mi vida. Yo me exhibo, yo me desnudo, yo me expongo delante de ti. Haz con mi vida lo que tengas que hacer, Dios, pero haz tu obra perfecta. Y para Dios va a ser más fácil trabajar en el corazón. Entonces los resultados van a venir con más prontitud. La Biblia dice entonces, ¿qué es lo que sucede? Recibo a Cristo, me arrepiento, ahora nazco de nuevo, y el regalo de Dios es la vida eterna. Juan capítulo 3 verso 36 dice: los que creen en el Hijo tienen vida eterna. ¿Quiénes de acá creen en el Hijo de Dios? ¿Quiénes de acá creen en Cristo como Señor? La Biblia dice: tienen vida eterna. ¿Tenés vida eterna? Ya, no sé, a ratos pienso que sí, a ratos que no. Si Cristo es el Señor de tu vida, la palabra dice: tienes vida eterna. Ahora, a semejanza del nacimiento físico, podemos decir que el nacimiento espiritual involucra directamente a la persona del Espíritu Santo. Nadie puede nacer espiritualmente por métodos. Nadie puede nacer espiritualmente por obras. Nadie puede nacer espiritualmente por muchos sacrificios o mucho que quiera hacer. La única manera es por el Espíritu Santo. El libro de Romanos, en el capítulo 8 versículo 2, la palabra dice: ahora, por estar unidos a Él. ¿A quién? A Cristo. Por estar unidos a Él. ¿A quién? A Cristo. El Espíritu Santo nos controla. ¿Y qué nos da el Espíritu Santo? Es decir, estaban muertos en delitos y pecados, estaban muertos en una vida sin propósito, en una vida sin razón, en una vida mala en todo el sentido, porque no tenías propósito. Pero ahora que estás en Cristo, la palabra dice: el Espíritu Santo te controla y te da una nueva vida. Y no solo eso, te ha librado del pecado y te ha librado de la muerte, porque ahora estás en Cristo y eres el templo y la habitación personal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en esto? Usa la palabra, es decir, la Biblia, manual de Dios, manual de vida, espada de dos filos, que penetra hasta el alma del hombre para discernir pensamientos, para discernir intenciones del corazón. Y en ella empieza a sembrar la palabra. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, empieza a sembrar la semilla del amor de Dios al corazón humano. Y cuando esa semilla del amor de Dios empieza a ser sembrada en el corazón humano, y ese corazón reconoce que sí necesita de Dios, entonces nace una nueva vida en Cristo. En Disney, solo la fantasía como películas encantadas. En el nacimiento natural, solo a través del parto, pero en Cristo a través del nuevo nacimiento. Por eso, al poner tu fe en Dios y en su palabra de vida, es como que nosotros seamos enchufados a un generador eléctrico. Imagínate enchufado, enchufada a un generador eléctrico. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, Dios descarga todo su poder, que te resucita literalmente de la muerte espiritual y te ubica ahora en la familia de Dios. ¿Por qué estamos acá? Porque antes estábamos muertos. Como un generador eléctrico vino, nos enchufamos al poder del Espíritu Santo, al poder de su palabra. Dios nos resucitó y ahora somos parte de la familia del Señor. Ahora estamos aquí como hijos de Dios. Ahora no somos como algo raro, no, somos parte de una familia. Somos la familia del Señor, porque todos tenemos en común que somos sus hijos, adoptados por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. A todos los que vinieron a Él les dio el poder, el privilegio, la honra, la bienaventuranza, la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dile eso al que está a tu lado: hijo de Dios, hija de Dios. Pero díselo con una buena sonrisa. Ahora quiero ver dos puntos. Quiero ver dos puntos sobre esto. Número uno, nuestra vida en Cristo. Nuestra vida en Cristo.
Ser creyente, estamos hablando de NNN, nuestra nueva naturaleza. Ser creyente en Cristo no significa solamente estar de acuerdo de manera intelectual o intelectualmente con la doctrina cristiana y participar entusiasmadamente de actividades cristianas. Ser hijo de Dios, ser creyente, ser su hijo, no es que diga, la verdad es que yo estoy de acuerdo con todo lo que es la enseñanza cristiana. Yo estoy de acuerdo con que lo que se enseña en la iglesia cristiana es lo correcto y así debe de ser. Ser creyente no es que yo vengo a participar activamente de una actividad litúrgica o una actividad carismática o una actividad espiritual entusiasta dentro de una iglesia. Ser creyente va más allá. Ser creyente en Cristo, es decir, tener la nueva naturaleza, significa poseer dentro de cada uno de nosotros la vida de Cristo y ahora ser capaces de decir vigorosamente: Cristo vive en mí. No se trata solo de decir yo creo en Cristo, yo creo que lo que la iglesia cristiana enseña es lo correcto, a mí me gusta ir a la iglesia a participar de cosas. No, ser creyente en Cristo es tener la firmeza, es tener la convicción, es tener la vigorosa capacidad de abrir mis labios y decir lo que mi corazón está creyendo. Ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Yo no sé si alguien hoy lo puede creer, lo puede decir en su corazón, abrir sus labios y decir: Cristo vive en mí. Vamos, que alguien pueda decir hoy: Cristo vive en mí. Vigorosamente, con buen ánimo, que alguien hoy diga a la cuenta de 1, 2, 3: Cristo vive en mí. Ahora, quiero que hagamos una distinción de menor a mayor. Hagamos una distinción de menor a mayor de 5 reinos que hay en este mundo que ilustran de alguna manera esta poderosa verdad de que Cristo está en nosotros. Vean qué bonito esto. Quiero hacer una distinción de 5 reinos que existen en este mundo, del menor al mayor, y eso nos va a enseñar, nos va a describir lo que significa que Cristo vive en nosotros. El primero de ellos es el reino mineral. Existe un reino mineral, es decir, los minerales que hay en el mundo. Cuando hablamos de los minerales del mundo, tenemos que decir que el reino mineral no posee vida. Los que entienden mucho de química y todo esto saben que el reino mineral no tiene vida, porque no son seres vivos. Cuando hablamos del reino mineral, del agua, de nutrientes de la tierra, algunos minerales que conocemos por ahí dentro de todos sus nombres y definiciones, no tienen vida porque no son seres vivos. Son sustancias inorgánicas formadas por la naturaleza. Los minerales son eso, sustancias inorgánicas que la naturaleza a lo largo de miles de años ha ido formando. Ese es el primer reino, el reino mineral. Hay un segundo reino que es el reino vegetal. El reino vegetal sí posee vida. ¿Por qué posee vida? Porque son seres vivos que realizan funciones vitales como la nutrición, la respiración y la reproducción. Entonces los vegetales, las plantas, los árboles y todo lo que usted conoce del mundo vegetal sí tienen vida, son seres vivos. Ahora, pastor, ¿por qué nos habla de esto? Ya se los voy a explicar en breve. Ese es el segundo reino. El tercer reino es el reino animal. El reino animal sí tiene vida. ¿Por qué tiene vida? Porque estamos hablando de seres vivos que cumplen con todas las características de la vida. ¿Cuáles son? En el reino animal, ellos nacen, ellos crecen, ellos se alimentan, ellos respiran y ellos se relacionan con su entorno. Hablamos del reino animal. Hay otro reino, el número 4, el reino. ¿Cuál reino? El reino humano. El reino humano sí posee vida, por supuesto, porque nosotros los seres humanos somos, ¿sabe cómo nos define la ciencia a nosotros? Organismos complejos. Es decir, somos especiales. Somos particularmente especiales los seres humanos.
Pero el reino humano, se sabe que sí poseemos vida, porque cumplimos también con todas las características de los seres humanos. Lo que nos enseñaban en la escuela, lo que a mí la niña Zenet Fuentes me enseñaba siempre en la escuela. Nosotros los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y se los enseñaban en la escuela, ¿verdad? ¿Recuerdan algunos? Los que lo recuerdan son jóvenes como yo. Los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es el cuarto reino. Pero hay un quinto reino, el reino de Dios. Porque al final de cuentas el reino de Dios es la fuente de toda la vida. Es decir, los cuatro reinos que acaba de mencionar van a estar siempre por debajo del reino de Dios, porque es del reino de Dios de donde sale la fuente de toda la vida, de todo lo que nosotros vemos, de todo lo que somos y de todo lo que conocemos. Pero se lo voy a ejemplificar. Antes de ejemplificárselo, un reino inferior nunca va a tener autoridad sobre un reino superior. No va a interferir, no va a tener potestad. Por ejemplo, el reino mineral no tiene potestad sobre el superior y así en lo sucesivo. Ya se lo explico. Nunca un reino inferior va a tener autoridad sobre un reino superior. Nunca, nunca. Eso es una ley en la vida. No va a tener autoridad sobre la vida de un reino inmediato superior. Pero cada reino superior, de los que le acabo de mencionar, y es que aquí hay una enseñanza poderosa, cada reino superior tiene potestad y tiene autoridad para bajar al reino inferior y levantarlo a otro nivel. Eso tiene cada reino superior. Y aquí es donde se lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, los minerales, que era el reino más pequeño de los 5 que les mencioné. Los minerales no pueden transformarse en plantas. Un mineral no tiene la capacidad, no tiene la vida para en sí mismo el convertirse en una planta. Pero los vegetales, por ejemplo las plantas, sí tienen el poder, sí tienen la capacidad de transformar minerales en vegetales. ¿Por qué? Porque absorben todos los nutrientes del suelo. ¿Cómo lo hacen? A través de ¿por qué las plantas crecen hermosas? ¿Por qué las plantas se nutren? ¿Por qué las plantas luego dan fruto? ¿Por qué las plantas? Ahí metan los grandes árboles, el que usted quiera poner, el tamaño, el nombre que quiera ponerle. ¿Por qué crecen hermosos? ¿Por qué crecen algunos frondosos? ¿Por qué dan mucho fruto? Porque sus raíces han tomado de la tierra, de debajo, los nutrientes de todos los minerales que hay ahí. Es decir, el reino superior, o sea, el reino vegetal, se nutre de un reino inferior. Y ese reino inferior, que son los minerales, suben. Es decir, tienen propósito. Los minerales, aunque no tienen vida en sí mismos, porque no son seres vivos, cumplen un propósito maravilloso en la obra creativa del mundo. Y ese propósito es nutrir a los vegetales. Pero ahora sucede algo. Aquí sucede algo extraordinario. Hay otro reino que es el reino animal. ¿Qué sucede con el reino animal? Resulta que el reino animal ahora va al reino vegetal, es decir, aquel que se alimenta de los minerales. Va al reino animal, va a las plantas y transforma los vegetales en fuentes de energía. Eso lo hacen los animales, transforman lo que son los vegetales, las plantas y mucho de lo que ellos comen. Por eso hay mujeres que dicen: pero ¿dónde está mi jardín? La perra se lo comió. ¿Verdad que sí? Y así los animales tienen la facultad, la facilidad muchas veces de comer las plantas, porque el animal transforma el reino vegetal, es decir, las plantas y todo esto en energía que luego se transfiere a otros animales en una cadena alimenticia. Esto es parte de la obra creativa de la vida. Los animales, póngale el nombre que quiera, usted los verá comiendo plantas. Pero ¿de quién se alimentaban las plantas?
de los minerales. Es decir, las plantas fueron a los minerales. Ahora los animales, ¿a dónde van? A las plantas. Se da cuenta que de un reino inferior el propósito de su existencia va escalando. Ahora sucede algo. El reino animal hace eso con el reino vegetal, pero los seres humanos, nosotros bajamos. ¿A dónde? Al reino animal. También bajamos al reino vegetal porque comemos plantas. Pero vamos al reino animal, ¿y qué es lo que hacemos los humanos en el reino animal? Comemos su carne al gusto de cada persona. Nos gusta comer su carne y la transformamos en proteínas, las transformamos en ácidos grasos esenciales, la transformamos en micronutrientes y la transformamos en una fuente de energía continua para nuestra vida. Por eso es que los seres humanos comemos continuamente alguna proteína, casi siempre alguna carne blanca, alguna carne roja, alguna carne de cerdo para el que no es cristiano, etcétera, etcétera. Es decir, nos alimentamos del reino animal, pero yo creo que ustedes están viendo que aquí hay un fenómeno extraordinario. Un reino superior baja al reino inferior y se nutre de aquel reino inferior, ¿verdad que sí? Pero aquí viene lo más maravilloso, lo más extraordinario, que si el mundo científico entendiera con humildad esta realidad, todos los científicos tendrían a Cristo como Señor y Salvador. Porque resulta que Dios, por medio de la salvación en Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Bajó al reino humano. Vino a donde estábamos cada uno de nosotros. Eso fue lo que Dios hizo. Y Dios elevó a su reino divino a todo aquel que en Él cree como Señor y Salvador. Y ahora le nutre de su amor, le nutre de su gracia y le nutre de su misericordia eterna. Así como el vegetal bajó al mineral, así como el animal bajó al vegetal, así como el humano bajó al animal, así Dios bajó al humano, viendo la necesidad del humano y lo elevó a su reino, nutriéndolo de vida. ¿Cuál vida? La vida eterna que solo la sangre preciosa de Cristo puede darle al hombre. Solo la sangre preciosa de Cristo puede darle al ser humano. ¡Wow! Esto es extraordinario. Para mí esto es extraordinario, porque un reino superior lo que hace es bajar a un reino inferior. Dios vio tu bajeza, Dios vio tu condición, pero en medio de tu bajeza, en medio de tu condición, Dios vio un propósito para que supieras que tu existencia no fue un accidente cósmico, que tu existencia no fue un error de papá y mamá, que tu existencia no fue un golazo de mis papás en una noche de copas y aquí estoy yo. Si estamos en este mundo, porque estamos en este mundo, hubo un propósito maravilloso del amor de Dios. Y tu vida tiene propósito, y tu vida tiene razón. Tienes que saber, tienes que entender y tienes que conocer el propósito. Por eso Primera de Juan capítulo 4 verso 9 dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar, es decir, bajar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Como Dios, como el reino de Dios tenía que bajar al reino humano a través de Cristo Jesús para mostrarnos Él su amor eterno por cada uno de nosotros. El Evangelio de Juan capítulo 3 verso 13, la palabra dice: nadie ha subido al cielo, sino solamente ¿quién? El que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Estaba en su reino, sentado con toda su gloria eterna y majestad, millares de seres angelicales dándole continua adoración y exaltación. Y Dios dijo: espérense un momento, tengo un plan perfecto, que es resucitar a la raza humana. Tengo un plan perfecto, deténganse. Hay un ser hecho menor que los ángeles, pero a ellos eternamente los voy a coronar de gloria, los voy a coronar de favor. Entonces los he amado,
porque de tal manera he revelado y he mostrado mi amor por ellos, que voy a enviar a mi Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se vaya a la eterna condenación, sino que venga a la vida eterna. Por eso Dios, en la persona de Cristo, el que subió, dice la Biblia, fue el mismo que bajó, y bajó como Hijo de hombre para darte eternidad, para darte salvación. Es decir, hoy estamos aquí en esta noche no por devotas prácticas religiosas. Hoy estamos aquí no por obras de justicia que hayamos hecho para ser admitidos en el reino de Dios. Hoy estamos aquí y en esta noche solo por la gracia y solo por el favor de Dios, solo por su misericordia. Ni devotas obras religiosas, ni obras de justicia que hagamos, ni favores que hagamos, ni nada en este mundo podía comprar el precio de nuestra eternidad para darnos una nueva naturaleza. Eso solo se puede lograr por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y número 2, nuestra naturaleza en esencia. Dilo conmigo: nuestra naturaleza en esencia. Nacimiento natural, y con esto voy llegando a la parte final de lo que estoy compartiendo hoy sobre este tema. Nuestra nueva naturaleza, o nuestro nacimiento espiritual, natural, nuestro nacimiento natural, implica que hay dos padres, papá y mamá, que impartieron vida. Y ese es el acto que determina nuestra naturaleza, nuestro nacimiento natural. Pero ahora, cuando hablamos del nacimiento espiritual, cuando nosotros hablamos de nacer de nuevo, es porque ahora somos participantes privilegiados de la naturaleza divina, la cual recibimos al llegar al conocimiento de aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gracia y excelente bondad y amor. Es decir, yo tengo una nueva naturaleza, así como participo. Los niños que ahora están acá o vinieron, y los que estarán mañana los que serán presentados mañana domingo acá en la iglesia, los que fueron presentados hoy, participan de la naturaleza humana, porque papá y mamá en algún momento acordaron una intimidad que hizo que se diera este maravilloso acto creativo de Dios, que un bebé naciera, que un niño, que una niña naciera y estuviera en este mundo como un regalo y una bendición de Dios. El nuevo nacimiento es exactamente igual. Participo de la naturaleza divina, pero porque la semilla del Espíritu Santo fue puesta en el vientre de una humilde y sencilla doncella de Nazaret llamada María, por medio de la cual en este mundo vino el Salvador del mundo, que dio su sangre para que esa misma semilla, esa misma herencia por el Espíritu Santo tocara a la humanidad perdida, muerta en delitos y pecados, y ahora esa humanidad tuviera propósito. Y esa humanidad en este mundo contemporáneo somos cada uno de nosotros, que podemos decir: mi vida le pertenece al Señor. En nuestra humanidad morimos y nuestro cuerpo se transforma en polvo, porque somos una semilla terrenal. Hoy hace 8 días exactamente, falleció una persona a la que le teníamos mucho cariño por años. Una familia linda y amada que estuvo acá en Iglesia Maná por algunos años. Y en un viaje de aventura familiar, de celebración de un cumpleaños en otra nación, él se siente mal y fallece, muere. Él y su esposa se fueron en un vuelo abrazados, felices, tomándose fotos y todo lo demás. Vivieron esos momentos. Ayer, viernes, en horas de la mañana, acá en este auditorio, totalmente lleno. Esa persona que hace 8 días se fue feliz en un viaje, estaba aquí en una cajita pequeña, convertido en cenizas. Porque polvo somos y al polvo volveremos. ¿Cuándo sucederá eso? El ser humano no lo sabe. Ninguno lo conocemos.
Solo sabemos que en este mundo somos pasajeros. Somos como la neblina que venimos por un tiempo y nos desvanecemos, porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero en Cristo poseemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza de Dios en cada uno de nosotros no muere, no perece, y somos hijos de Dios para siempre y estaremos en la eternidad con Él. Así muramos en la carne, espiritualmente tenemos vida. Cuando hablamos de vida es en todo el sentido de la palabra, eterna, porque somos hijos de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 23 dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Esta vida efímera de nosotros, los seres humanos. Su nueva vida, di conmigo, mi nueva vida, durará ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Iglesia amada, somos hijos de Dios porque tenemos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es la que nos debe de impulsar a vivir conforme a esa nueva naturaleza. Mire, yo veo a veces, por ejemplo, y termino con esto hoy, nosotros en mi casa amamos las mascotas, y uno en el buen sentido es masoquista, porque por más de 20 y tantos años hemos tenido mascotas en la casa, perritas. Y cuando ha tocado dormir a una perrita o ver morir accidentalmente a una perrita, es un dolor fuerte. El que tiene mascotas, el que tiene sus animales y sabe cuando ellos son parte de la casa, el dolor que significa verlos partir. Y ahora nosotros tenemos a nuestra mascota, a Viena. Viena es nuestra bebé. Bueno, ayer dejó de ser bebé ya. Ya dejó ahí unas gotitas por toda la casa que reveló que dejó de ser bebé. Y Viena tiene 8 meses. Cuando yo vengo y acaricio a Viena un rato y luego me voy, o Viena está en una parte de mi casa y ella escucha que nosotros estamos en mi habitación, que es la habitación más cercana a la zona donde ella normalmente está, Viena empieza a chillar. Y ella empieza a chillar como si fuera un gato. Y empieza con su... que si lo traducimos al lenguaje humano estaría diciendo: ábranme, déjenme entrar, déjenme subirme a la cama, chinemen. Cuando hace esas cosas uno entiende que ella está clamando en su llorar, en su chillar, porque le abramos, porque la dejemos entrar o porque la podamos consentir. Pero más de una vez cuando yo la escucho y digo: ¿es un gato que anda ahí? ¿O es un perro? ¿Es un gato o es un perro? A mí me ha venido esa idea. Pero sea como sea, eso de ella a mí no me engaña. ¿Por qué? Porque yo tengo claro que ella nació perra. Ella no nació gato. Ella tiene la naturaleza de una perra o de un perro. Los gatos actúan como gatos. ¿Por qué? Porque el gato tiene naturaleza gatuna. Los perros actúan como perros porque ellos tienen naturaleza de perro. Los creyentes en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que podemos decir: Cristo vive en mí, debemos de actuar de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. El mundo tiene que saber y el mundo tiene que conocer que eres hijo de Dios porque conoces a Dios, porque caminas con Dios, porque tienes la nueva naturaleza, porque tienes el nuevo nacimiento, porque te comportas, porque actúas y porque te mueves en este mundo como un hijo de Dios. Ve poniéndote de pie. Que el mundo sepa y el mundo conozca de tu nueva naturaleza, porque ahora tomas una decisión. Ya no voy a vivir como hijo de Dios, confundiendo a la gente. ¿Será o no será? ¿Se comportará o no se comportará? Ladra como un cristiano, pero es un gato. Maulla como un cristiano, pero ladra como un perro. No, que se diga:
esa persona está mostrando y está evidenciando que es un hijo o una hija de Dios. No por religiosidad, no por bibliazos, sino porque está permitiendo que Cristo se forme en él y en ella, por su nueva naturaleza. Levanta tus manos delante del Señor. Lo más maravilloso del amor de Dios, lo más maravilloso de su misericordia y de su favor, es que de su reino eterno Él bajó a nuestra condición. Él bajó a nuestra vileza, vio nuestra condición. Dios te vio donde estabas mal. Dios te vio donde estabas muerto, muerta en delitos y pecados. Dios te vio aún donde te deslizaste. Dios te vio aún donde caíste. Dios te vio aún en tu doblez espiritual. Dios te vio aún cuando le diste la espalda y lo abandonaste. Pero Él nunca te dejó, porque Él permanece fiel. El que bajó a darte vida eterna y a decirte: tu vida tiene razón y tiene propósito. Por eso Él te tomó con sus brazos de amor, con lazos de ternura, con cuerdas de amor, te atrajo hacia Él, te abrazó de su favor, te abrazó de su misericordia y te dio la nueva naturaleza, para que ahora vivas sentado, no en la vergüenza y en el pecado que nos haya atado y nos haya traído vergüenza y nos haya traído ruina. No, ahora sabemos que sí estamos sentados con Cristo en lugares de honor, en lugares de gloria, juntamente con Él, porque es donde debe de estar todo hijo de Dios.